Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta segunda jornada del lenguaje de la comunicación, que como decíamos ayer, parece un título pues un poco pomposo, pero dentro de esa pomposidad ayer descubrimos algunas cosas. Por ejemplo, por parte de José María Catalá, que está aquí. Y Pepa Roma, que Pepa, está bueno, aquí. pero primero José María Catalá nos dijo y nos anunció que era importantísimo tener una actitud escéptica ante las noticias, porque cualquier lenguaje, sea oral, escrito, audiovisual, es susceptible de ser manipulado y ser usado como instrumento de manipulación. Y Pepa Roma, que tiene toda su experiencia de reportera de guerra, de cronista en varios periódicos, apeló a una deontología del periodista que ella cree, en su opinión, pues que se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo y ha desvariado. Y hoy tenemos aquí a Juan Sotoibar, que es una persona muy conocida, a pesar de que a ti no te gusta ser tan conocida. Bueno, tiene sus cosas buenas. Bueno, y nos va a hablar, pues en principio vamos a hablar un poco de la cultura de cancelación, pero de mucho más, y creo que Eugenia tiene algo importante que decir. No, importante que decirle no, porque ya lo... No, que tengo algo importante que quiero oír de él, ¿no? Porque yo, en fin, yo no sé nadie. Pero, vamos a ver, en tus libros, Nadie se va a reír, Arden las redes, la del ahorcado, la casa del ahorcado, etc. Tienes un tema recurrente que yo creo que es de interés público hoy día, pero para que de verdad, para reflexionar sobre ello, para analizarlo, para reflexionar. Y aparte de leer tus libros, que los tendrían que leer, ¿vale? Yo quisiera saber, con todo esto del chat GTP, de la inteligencia artificial, que está revolucionando muchísimo, es justo un tema candente, que creo que puede variar, que puede... sobre todo porque, a ver, este buenismo, este moralismo del que hablas mucho, que se ha convertido en una especie de catecismo de las buenas costumbres, ¿no? Una especie de dogma. ¿Qué pasará cuando la inteligencia artificial, porque mira, Marga y yo, que hemos escrito cosas juntas, ¿sabes?, a cuatro manos, tenemos una experiencia reciente terrorífica, y es que nos corrige la inteligencia artificial cuando le parece que nos pasamos, que no somos políticamente correctos, pero de verdad es escalofriante lo que nos ha hecho. Entonces, claro, a mí esto me empezó a preocupar porque acababa de leer tus libros y digo, bueno, es que esto es muy importante, esto le da un aspecto nuevo a la cuestión, ¿no? Entonces, claro, mi marido, en cambio, José María, siempre, dice que claro, que es una herramienta maravillosa, que puede llegar a ser una herramienta maravillosa, el chat GTP o el de las imágenes, que no sé cómo se llama. Pero una herramienta maravillosa o no, porque si tiene la fuerza que tiene, y la moralina que tiene, y el buenismo que tiene, y puede ser un arma de doble filo. ¿Qué piensas tú de ello? Y si realmente piensas escribir sobre el tema. Bueno, pues primero gracias por invitarme a las jornadas estas y por vuestra presentación. Yo la tecnología siempre toma sus propias decisiones. Cuando se inventó el correo electrónico, se inventó para que ahorráramos tiempo en la correspondencia. Porque mandar la carta, escribirla, meterla sobre el sello, no sé qué, voy al estanco que no tengo el sello, la mando, llega, la leen, me responden, eso nos hacía consumir muchísimo tiempo. La comunicación escrita era de una semana para otra. Entonces alguien dijo, vamos a inventar algo que sea instantáneo. Y entonces la humanidad va a ahorrar mucho tiempo en mensajería. ¿Qué ocurrió? Justo lo contrario, nunca hemos dedicado tanto tiempo a mirar el correo. Sí. Entonces esa es la paradoja que se va repitiendo todo el rato con la tecnología. La bomba atómica parecía que iba a ser el apocalipsis, ¿no? Cuando la tiran sobre Japón, la mayor preocupación de Oppenheimer es que la desarrollen otras potencias y se produzca el apocalipsis nuclear. Luego resulta que por esa disuasión de que todos tienen la bomba, no ha habido guerras grandes en Europa hasta la de Ucrania, durante una época mucho más larga que en cualquier otro momento de la humanidad. Sí. O sea, que la tecnología siempre sorprende. Cuando salieron las redes sociales, ¿qué te decían? Que iban a servir para estar más cerca de los otros.
y nunca hemos estado tan lejos de los otros. Tan lejos porque ves un grupo de amigos en un bar y está cada uno con su móvil sin hacer caso de los demás, o porque en las redes sociales se produce una distancia atroz entre las personas. La gente se pelea por cualquier detalle, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con ChatGPT? Imposible saberlo. Porque ChatGPT, quienes lo crean, no se preguntan para qué sirve. Se preguntan si pueden hacerlo. Si son capaces de cumplir, de triunfar en ese reto, en ese desafío que supone crear una inteligencia artificial. Pero los que crean la tecnología no suelen hacerse preguntas muy filosóficas. Eso nos pasa después. O sea, yo he estado años investigando las consecuencias para la democracia de las redes sociales, pero eso solo se podía investigar a posteriori, porque lo que se decía cuando se estaban creando era que iba a ser la democracia directa. Ya hemos visto que no. No, claro. Ya hemos visto que están amenazando la democracia de muchas formas, ¿no? Con las fake news, con la crispación, con la polarización, con las... en fin. Pero eso no lo podíamos saber antes. Así que es imposible saber... O sea, esa pregunta que tú haces no la podemos hacer, pero no tenemos herramientas para saber lo que va a ser de nosotros cuando esta tecnología esté instalada. Lo único que sabemos es que va a pasar. Sí, pero es un efecto inesperado. Te estaba escuchando ahora y es verdad. O sea, de todos los ejemplos que has puesto, tiene ese efecto inesperado. Siempre. Y entonces, sí, es verdad que nosotras tenemos ahora un caso particular que nos llamó la atención, pero yo también soy muy partidaria de las nuevas tecnologías y creo que nos van a ayudar muchísimo. Pero ahora ya vamos a centrarnos un poco en tu trabajo. Y sobre todo, no tanto en tu último libro, sino en la trilogía, porque yo creo que los 3 libros, tanto Redes como La Casa del Ahorcado y este último, Nadie se va a reír, forman parte un poco de una antropología social, porque a pesar de tu oficio, que es periodista y escritor, en los 3 libros sí que hay una vocación de análisis de cómo va evolucionando tanto en las redes como en ese último caso, por ejemplo, esa pérdida o ese control moral de la cultura que se está estableciendo, sobre todo en La Casa de la en el último de Nadie se va a reír, está clarísimo que hay una persecución que después podemos analizar, también una persecución que muchas veces pasa tan inadvertida a la población general que se queda en un círculo muy cerrado y que también es una perversión total, ¿no? Pero para mí la pregunta principal que te haría a ti es si tú eres consciente de que estás haciendo una topografía de la sociedad occidental actual, porque claro, no estamos hablando de África ni de... No, claro. Esa topografía de cómo están influyendo tanto las redes sociales, internet y esa cultura, la cultura de la cancelación, que se llama ahora, ¿no? Sí, ahora se llama así. Que muchísimas, que también te tengo que decir, y he de decirles a la gente que está aquí, que he hecho una pequeña averiguación entre gente conocida y mucha gente joven con estudios universitarios. Le decía, ¿sabéis la cultura de la cancelación? Y no sabían. O sea, y esto me ha hecho pensar que quizás se mueva en un microcosmos. No hay tanta gente que sepa que esto sucede. Claro. Ni hay tanta gente que vote si miramos las cifras generales. Sí. La cultura de la cancelación lo llaman así en Estados Unidos y afecta sobre todo al ámbito universitario. Dentro de las universidades es donde más... porque la cultura de la cancelación no se puede aplicar contra un famoso, es muy difícil. Solo si el famoso ha violado a alguien o ha abusado sexualmente de alguien, el boicot tiene efecto suficiente como para derribar a una gran figura. Pasó con Harvey Weinstein, ¿no? Antes de que fuera juzgado y condenado, ya había sido juzgado y condenado y destruido por la cancelación al final. Pero a J.K. Rowling no se la puede derribar con eso, porque es demasiado grande. A Pérez Reverte, diga lo que diga, a Pablo Motos en España no se les puede derribar de esa forma. Pero sí a una persona más anónima, como un profesor de universidad o un trabajador de alguna empresa. Y ahí es donde en Arden las Redes yo seguí algunos casos en España antes de que se llamara cultura de la cancelación, porque ese nombre vino después. Sí. Pero eso de los linchamientos digitales, de la multitud que a través de la difamación consigue destruir una carrera profesional, que al final es eso, la cultura de la cancelación, no que te insulten. No, es que consigan derribar tu carrera profesional. Eso ya estaba pasando y siempre afecta más a la gente más anónima. Por eso es tan peligroso y por eso mucha gente
que no es ni siquiera comunicador, que gente que simplemente tiene un grupo de WhatsApp, cada vez tiene más cuidado. Yo siempre que voy a dar una charla, pregunto si la gente ha borrado WhatsApps antes de enviarlos. No ya tweets, WhatsApps. Lo del tweet se le ocurrió decir, hablando de ti, para decir que tú resolvías este problema, el Jordi Évole, ¿no? Que dijo, si haces un tweet y te arrepientes y no lo envías, lee a Juan Soto. Porque a mí me interesa, de la antropología esa que dices tú, a mí me interesa esa preocupación, es una preocupación nueva. Yo creo que hace años, antes de las redes sociales, la gente tenía menos miedo a hablar. Sí. En España, por lo menos. En España se vivió la transición como un momento en el que ya sí se podía hablar y la gente podía expresar lo que quería. Es verdad que no había canales para que todo el mundo pudiera hacerlo, eso lo traen las redes sociales, pero es, fíjate, otra paradoja más de la tecnología. Las redes sociales nos han dado la mayor libertad de expresión que nunca ha tenido la humanidad, porque ahora todo el mundo está en el ágora, aunque sea pequeña, aunque sea, si no tienes redes no te enteras, da igual, pero antes no había ese cauce para publicar la opinión. Y eso precisamente crea el mayor acto de censura, la mayor reacción de censura y la mayor hace moverse el péndulo a que mucha gente sienta miedo de hablar y sienta también peligro en lo que dicen los otros. Eso es el discurso de odio, ¿no? Que el discurso de odio se convierte en una forma de justificar la censura atribuyéndole a un determinado discurso unas propiedades que desconocemos. No es causa-efecto. O sea, que están pasando cosas muy interesantes y muy contradictorias. Sí. Y eso, claro, pues yo que soy un poco obsesivo-compulsivo, pues llevo ya varios libros, pero no pensaba hacer una trilogía ni nada. Pero te ha salido una trilogía. Me ha salido una trilogía, sí. A lo mejor me sale una tetralogía luego. Seguramente, no sé. porque esto dará mucho que hablar y seguramente otros efectos que ni siquiera seguramente ahora podemos imaginar. No, es porque imposible. El hecho de la censura de la cultura de la cancelación, que es verdad que está restringido a ese cosmos universitario, académico, pero como bien dices, en los ejemplos que tú sacabas en redes, pues gente anónima, sobre todo profesores de universidad, que son denunciados. Bueno, hace poco periodistas que no sean famosos, claro. ¿Recuerdas el caso de una periodista y también profesora de la Autónoma, que también le pasó exactamente lo mismo? Porque en sus clases había dicho algo que no gustaba. Y fue... Pero esto entra de esta autocensura, de esta censura terrible que nos espera, y yo creo que va a ir a más, porque, a ver, ¿cuáles son las consecuencias ¿cuáles son las consecuencias de cara a la libertad de expresión y a la libertad de crear? Porque pues está también la creatividad, o sea, libertad de crear, no solamente la de expresión en un momento dado, sino de crear, el que estemos como constreñidos, el hecho de que de que pueda llegar a ser tan grave que en un momento dado y tan mal interpretado o tan... pero claro, cuando hablamos de esto nos olvidamos de que en realidad hay varias prensas, no hay solamente una prensa. O sea, los de derechas se quejan de la prensa de izquierdas, los de izquierdas se quejan de la prensa de derechas. Sí, hay bastante más pluralidad de la que todos admiten. Exacto, o sea, con lo cual no parece que en principio tuviera que haber tanto problema. Sin embargo, lo hay. Estamos como con límites, estamos constreñidos. No podemos crear todo lo que quisiéramos, ni podemos decir todo lo que queremos. Habíais puesto una palabra muy interesante en la invitación, que es puritanismo. Sí, o sea, bueno. Yo venía pensando... Moralina, sí, pero puritanismo en concreto... Bueno, puritanismo. Sí, puritanismo. Puritanismo en concreto tiene mucho que ver con esto que dices, porque el puritanismo, yo claro, intento manejar definiciones propias cogiendo partes del concepto de distintos autores. Y si tengo una definición más o menos propia de puritanismo, claro, puritanismo viene de pureza, ¿no? Es el ansia por la pureza. Sí. Son personas que necesitan preservar la pureza sobre algo. Entonces, por eso los fascismos siempre han sido puritanos, pero también ha habido puritanismo en la Unión Soviética, un puritanismo comunista. El puritanismo puede aparecer en cualquier sistema de pensamiento ideológico, etcétera, ¿no? Vale. ¿Y qué es eso de la pureza? La pureza es el orden. Es el orden extremo. Es cada cosa en su sitio, sin contaminarse. Sí. Vale. Entonces, esto que pasa con los medios es una seña del puritanismo, porque la gente que trata
de controlar el discurso ajeno, está comportándose de manera puritana en tanto que lo que intenta es preservar un orden en el que se siente seguro. Por eso se habla, por ejemplo, otra vez en las universidades, ¿no? Sí. Los espacios seguros son herramientas puritanas, herramientas de preservación de la pureza, del orden. Al final hay un péndulo que se mueve y a veces ese péndulo va hacia la libertad es el desorden, es la suciedad, es la contaminación, es el mezclarse, es la mezcla. Y ahí es donde estoy yo un poco mentalmente, pero en este momento el péndulo ha ido desde hace años en dirección contraria, en dirección al orden. Y por eso hay un auge del puritanismo y aparece el puritanismo en sitios donde uno no se lo esperaba. Véase en la izquierda española, que había sido de tradición absolutamente rebelde. Claro, esa gran sorpresa de mucha gente de izquierdas mayor que mira, el otro día lo decía Sabina en una entrevista. Sabina tiene 76 años y decía en una entrevista, claro, yo ahora mismo ya no sé lo que soy. Un desconcierto total. Claro. Sí. Ya no soy de izquierdas porque yo no me... Bueno, pues también porque el péndulo se ha movido y él se ha quedado en su sitio. Y es que la etiqueta ideológica de izquierdas o derechas yo creo que ya no corresponde a lo que realmente representaban hace unos años. Y entonces, claro, hay mucha gente que está confundida. Y tú hablas de la pureza, del puritanismo, y esto tiene una connotación religiosa, evidentemente. Bueno, sí, sí, tiene una connotación religiosa, pero no religiosa en el sentido sano de la palabra, claro, no mística. Sí. Claro, solo de la otra parte. Solo... De mantener el dogma puro, no ser contaminado con nada externo y apartar a herejes y disidentes. Porque ese es el camino de esta cultura, vamos a llamar de la cancelación, pero en realidad es apartar a los herejes. Eso ha pasado siempre, o sea, no es una cosa actual. Lo que pasa que es verdad que las redes lo favorecen, también los más media esto lo pueden multiplicar o focalizar, pero ha pasado toda la vida de Dios. Sí, ha pasado toda la vida, pero tengo la impresión de que pasa más en épocas, que hay cambios sociales que dejan tras de sí épocas más libertinas y más puritanas. Y estamos atravesando una época puritana donde tampoco tengo claro que el siguiente movimiento vaya a ser hacia un libertinaje o hacia un... Porque también nos movemos en acciones y reacciones. Y se están pasando mucho. Sí, podemos ir de un puritanismo a otro. Yo, por ejemplo, lo veo mucho cuando voy a institutos a hablar, que ha surgido entre la juventud, en particular entre los chicos muy jóvenes, chicos varones muy jóvenes, una especie de ansia de venganza contra el feminismo, contra el mundo que ellos se han encontrado, y no se defienden, digamos, de eso de una manera libertina, sino con otro puritanismo diferente, ¿no? O sea que estamos viviendo ahora, yo creo, en un momento muy fastidioso, porque casi todos los movimientos producen una reacción. Y a veces un movimiento es tan exagerado, un movimiento social es tan exagerado, que no había una amenaza al otro lado y la crea. Sí. Porque violenta tanto al otro, no le deja tan poco espacio para reacomodarse, que el otro empieza a tirar de la cuerda de la que ni siquiera estaba tirando antes, ¿no? Entonces... También hay una cosa, hay un concepto que también, del que creo que hablas en algunos de tus libros, creo, no me acuerdo ahora bien, que es lo del ensimismamiento autorreferencial. Sí. Que yo creo que más que un problema de persona, de ensimismamiento autorreferencial del individuo, que esto sería simplemente una neurosis que todos tenemos, sino que es autorreferencial en cuanto a la tribu, a su tribu. Y claro, esto crea, inmediatamente se pueden sentir, o sea, pero mi tribu, ¿sabe? O sea, yo creo que esto exagera más las religiones, los idealismos políticos, este sentimiento, pero que se ha convertido no tanto en individual como en tribal. Claro, yo eso lo llamo, en la Casa del Ahorcado lo llamo el narcisismo tribal, que también... Esto no lo recordaba, te lo estoy diciendo sí, pues, propio. Pues ahí es donde... Yo cojo el ejemplo de Goebbels, que es un personaje al que he estudiado mucho, que me parece un personaje muy interesante por cómo acabó, porque Goebbels parecía el más listo, ¿no? Y acabó cargándose a sus 7 hijos, porque, o sea, era el más fanático.
el fanatismo que demuestra en el final, Goebbels y su mujer Magda, es muy exagerado. Entonces, él era grafómano, él dejaba escrito todo. Tiene unos diarios muy, muy, muy grandes donde se puede estudiar muy bien la personalidad de este personaje. Y a mí me ha interesado mucho estudiar esta personalidad como caso de fanatismo extremo sin gran estupidez. Porque es verdad que tampoco era tan brillante como a veces se le ha presentado, pero tampoco era un idiota. Bueno, pero era un psicótico. Claro, pero esa personalidad a mí me ha interesado mucho. Y una cosa que descubres leyendo los diarios es que era un adolescente eterno. Él tenía la madurez psicológica de un adolescente. Él estaba en la cúspide, llevaba en la cúspide mucho tiempo, y si un día alguien dentro de la cúpula nazi tenía un mal gesto con él, o Hitler no le hacía suficiente casito o así, su depresión era absoluta. Era una persona que no sabía ni dónde estaba, ni cuál era su prestigio, ni cuál era su poder. Se sentía permanentemente amenazado por todo y era muy variable, ¿no? Era éxtasis y depresión, era un personaje así, ¿no? Entonces, leyendo los diarios te das cuenta de que él había desarrollado un narcisismo muy fuerte que solo se colmaba ante la multitud. Él era un narcisista tribal, él era la encarnación de Alemania. Esto se ve mucho en los diarios. Vale, este vicio de la personalidad, que en Goebbels, claro, naturalmente es muy extremo, yo sí que me lo he encontrado en esta época, en el sentido de que mucha gente vacía, mucha gente nihilista, mucha gente cuya vida individual carece de sentido para ellos mismos, o no se lo encuentran, o tiene dificultades, etc., vuelcan ese narcisismo en su tribu. Sí, sí. Y ahí es donde... Bueno, es lo que te decía, claro, exactamente esto y ahí lo noto en el ambiente, es terrible esto. O sea, es muy interesante pensar que hasta que Goebbels no encuentra ese espejo que es Alemania, la Alemania nazi, él está vacío y acobardado. Hasta que no se refleja como Narciso en ese espejo grandioso, que es falso, claro, que es la tribu, él no se encuentra tranquilo. Y yo esto sí que lo veo mucho ahora. No estoy diciendo que nadie sea nazi ni nada así, sino que es un vicio de la personalidad que explica por qué a veces, si alguien hace un chiste de andaluces, sale tanta gente dolida como si le hubieran insultado a ellos específicamente, o de catalanes o de lo que sea. Eso es el narcisismo tribal, no hay ninguna diferencia entre mi tribu y yo. Entonces, si mi tribu está guapa, yo estoy guapo, y si mi tribu es escupida, yo soy escupido. Esto se ha visto aquí en Cataluña de una manera extrema en los últimos años. Y esa identidad del individuo con la tribu está en la raíz seguramente de los populismos, nacionalismos, porque evidentemente tú has hecho una descripción del perfil de Goebbels, pero ese lo podemos aplicar a muchísima gente que no tiene un proyecto de vida propio. Claro. Y se une a ese magma de la gente que piensa como yo, que continuamente el sesgo de confirmación lo están volcando y que presentan siempre ese enfrentamiento para justificar también sus actos con el otro. Y claro, eso es muy peligroso porque ya sabemos lo que sucede cuando el otro es el enemigo y nosotros tenemos la razón y el dogma y esa pureza, ¿no? Y eso ha pasado en Cataluña y ha pasado en nacionalismos, pasó en la Segunda Guerra Mundial y los populismos europeos también están en alza. Bueno, claro, y pasa también en los movimientos sociales. Es que es muy triste porque también el mundo capitalista crea individuos nihilistas. O sea, la sociedad de consumo crea individuos nihilistas a un nivel extremo. Se está viendo incluso en China, donde empieza a haber una clase media. Inmediatamente está bajando el compromiso político de los chinos y está bajando la natalidad, que son dos medidores de la falta de nihilismo, es decir, del compromiso colectivo. Es muy paradójico porque al mismo tiempo vivimos un nihilismo personal, individuos muy aislados y un aparente colectivismo que es falso, porque no son proyectos solidarios los que se están creando. Fíjate cómo ha terminado el feminismo institucional, que es un tema que está muy de actualidad. Supuestamente es un movimiento colectivo, y no solo colectivo, sino que además acaparador, que podría acaparar también los intereses de los hombres en general. O sea, es un movimiento por los derechos, ¿no? Vale. Fíjate
qué cantidad de taifas han salido, qué cantidad de cabezas están rodando, qué ataques más virulentos. Enfrentamientos, una rabia entre grupos feministas. Claro. Bueno, lo has dividido, todo dividida completamente. Dividida totalmente. Eso de que nos habla es otro ejemplo bueno. Nos habla de un colectivismo sin lazo solidario. Un colectivismo formado por individuos que se unen huyendo de un vacío, pero que una vez que están ya funcionando como grupo, acaban en el enfrentamiento encarnizado, ¿no? Sí. Y se crean nuevos grupos a los que entregarse, ¿no? Lo que ha pasado entre el feminismo queer y el feminismo radical, donde la mirada hacia el otro es de auténtico peligro. O sea, de peligro, pero de un peligro que amenazan que dejes de existir. Es un peligro existencial. Por ejemplo. Bueno, el borrado de las mujeres es... No, pero sí, pero concretamente, ¿esto a qué te refieres? Porque es muy bestia lo que acabas de decir. Claro, bueno, pues es que es así. Para que yo sea... Pasó en el procés. A lo mejor es un ejemplo, como ya pasa más tiempo, es mucho más fácil de entender. Para que yo sea, tú no puedes ser. Ese es el procés. Esto pasaba dentro de Cataluña. ¿Qué pasa con los catalanes que no somos independentistas? No existís. Porque para que nosotros existamos, vosotros no podéis existir. Y viceversa. Ellos sentían lo mismo. Si no se lleva a cabo este proyecto, yo no existo. No existe mi yo colectivo, ¿no? Claro, es que eso no lleva a ninguna parte. Porque lo primero que se rompe en estos procesos es el principio de pluralidad de las sociedades democráticas. La sociedad democrática es la única en la que los que son esencialmente diferentes pueden vivir en el mismo sitio sin necesidad de ponerse de acuerdo. Cada uno vota lo suyo, se va alternando el poder y punto, ¿no? Sí, pero pues, existan estos aspectos tan neuróticos de esto, del sentido tribal, del autor, es muy difícil. Pero claro, tú no te has querido mojar con lo de qué puede pasar en el futuro, con el chat GTP, la inteligencia artificial, con respecto a esto que se ha visto, que la prensa pues manipula, etcétera, etcétera. Pero con respecto, dejando aparte lo de la inteligencia artificial, ¿tú cómo ves? Porque ayer, claro, los puntos de vista de tanto de José María como de Pepa eran desoladores con respecto a cómo está yendo la prensa actual, lo floja que es con respecto a cuando ellos eran más jóvenes de lo que son, que sois muy jóvenes, pero un poco más jóvenes de lo que eran. Sois muy jóvenes aún, Pepa. Pero bueno, con respecto a cuando eran muy jóvenes ellos, que realmente había era como muy serio esto de ser periodista y de la búsqueda de la verdad, eso lo tomaban súper en serio. Y ahora, ¿cómo se ha ido perdiendo esto? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Dejando aparte, dejando la inteligencia artificial como una mera herramienta que se puede utilizar bien o mal, esta prensa que lo que hace es preguntar a un señor por la calle, ¿usted le gusta que llueva tanto? Que hace calor, ¿usted cree que hace mucho calor? Está bien es que claro, ¿a dónde vamos con esta prensa que ha perdido un poco el concepto principal de lo que tiene que ser la prensa? No lo sé, porque también me resulta muy difícil hacer un diagnóstico general de la prensa. Si pienso en la tele o en las noticias, claro, obviamente la tele ha empeorado muchísimo, ¿no? Pero mucho. No hay más que ponerse un informe semanal de hace 30 años y uno de hoy, o, bueno, no sé si existe, creo que lo quitaron, ¿no? Informe semanal. Bueno, no lo sé, es igual. No lo sé, pero no hay más que en la tele ha habido una degradación muy grande. Yo, de hecho, voy mucho a la tele y lo veo de primera mano, o sea, que es un medio muy poco simpático con la búsqueda de la verdad, vamos a decirlo así, políticamente correcto, pero luego yo veo que siguen apareciendo proyectos muy buenos en periodismo. Lo que pasa es que fácilmente y rápidamente se corrompen o se mueren de fracaso. Aquí en Barcelona está la revista 5W, por ejemplo. La revista 5W yo creo que ha sido, a lo mejor, desde la transición, la mejor revista de periodismo internacional que ha habido. Es muy buena, es de una calidad inmensa, incluso el formato de la revista está hecha con mucho mimo, es muy cara.
te trae noticias que absolutamente desconoces, es de largo recorrido, son reportajes, etcétera, pero echa la mirada sobre el mundo de una manera... ¿Y quién la conoce? Ya, ayer había una... Muy pocos, ese es el problema. Ayer uno de los oyentes que había dijo esto, más o menos, ¿no? Que había muchos periódicos que no los conocía nadie, que no los veía nadie, que no los leía nadie, locales, que sí que lo estaban haciendo bien. Sí, no, no. Lo estaban haciendo muy bien. Claro, claro. Y muy en serio. Y era, de verdad, no se había perdido a nivel, este pequeño nivel, la búsqueda de la verdad y de la mayor información posible, de una forma lo más neutra, etcétera. Que no se había perdido este concepto. Pero es que el 80% de la gente, el 80% de la gente en Occidente recibe las noticias por WhatsApp. Ya. O sea, la entrada a los medios, el 80% de la gente es WhatsApp. O sea, para pensar en un buen periodismo, primero hay que pensar en la audiencia. ¿Qué está pidiendo la audiencia? La audiencia vomita sistemáticamente fuera las mejores piezas. Yo lo veo en el Confidencial. En el Confidencial, lo que más se lee no necesariamente es lo más trabajado ni lo mejor. Lo que más se lee es otra cosa. Entonces, ¿para quién se haría un buen periodismo si el ciudadano, de manera masiva, está pidiendo otra cosa? Es muy difícil y eso genera mucha precariedad. También el buen periodismo necesita dinero. Yo he dicho, la revista 5W es cara. Y caro es una palabra fundamental en el periodismo. Sí. Un reportaje bien trabajado necesita tiempo y dinero. Y si en un medio no te dan ni tiempo ni dinero porque lo que está generando ingresos al medio es la inmediatez, pues ¿cómo vas a hacer periodismo? Chapuza, claro. Y peor todavía, ¿para quién lo haces? Si luego se publica esa pieza excelente y no la lee ni Cristo. Sí. O sea que sí, es un poco desolador, pero yo creo que la forma de donde se salva el periodismo es tanto en profesionales que siguen pese a todo y nuevos que tienen ese compromiso, que son pocos, tanto en proyectos pequeños, autogestionados por gente que tenga realmente una vocación de ese servicio que se supone que da el periodismo. Véase esa revista que la recomiendo muchísimo, 5W, es para mí uno de los ejemplos de que sigue existiendo un ese periodismo de calidad. Sí, lo que quizá no existe tanto es el público, porque yo tengo soy coleccionista, tengo muchos triunfos, tengo... Viejos topos. Sí, claro, tengo números muy antiguos de estas revistas. Sí. Y eso hoy no lo leería nadie. Nadie. Porque nosotros también tenemos triunfos y viejos topos y cuando a veces revisamos decimos, esto no lo vendería. Una página así en se vendía entonces? Claro, con la letra pequeñísima. No se vendía. No, ahora no se vende. No, y una foto del metro de 1980 es gente con periódicos y con libros. Todo el mundo leyendo. Y hoy vamos... No, imposible. Bueno, es otro público, de acuerdo. Claro. Como ahora nos queda poco tiempo, vamos a ir a un asunto que a Eugenia y a mí nos interesa muchísimo. Que ir, ¿no? Sí, bueno, pero hay tiempo. De tu último libro, para poner un poquito en situación, que es la pérdida del sentido del humor. Yo muchas veces cuando leo tu columna en Confidencial, me voy a los comentarios y la mayoría de la gente no pilla tu ironía. No, claro. Entonces dices realmente, y es gente que lee el Confidencial al menos. Bueno, ¿sabes? ya, pero eso tampoco... No, pero me refiero que sí hay una pérdida. Cuando en tu libro Nadie se va a reír, que por cierto, cada uno de los capítulos los inicias con una cita de Milan Kundera, que ya sabemos, Milan Kundera supongo que lo has hecho a propósito, porque tenía esa capacidad también, bueno, su primera obra, ¿no? La broma de reírse del estalinismo. Claro, bueno, y porque le robó el título. Porque Nadie se va a reír, todas las citas son de un cuento que se llama Nadie se va a reír. Entonces, bueno, de acuerdo. Yo pensaba que hacía mención más a esa capacidad que tenía también lo que pasa es que ese cuento de Milan Kundera, Nadie se va a reír, que es un cuento de ficción, cuenta exactamente la misma historia que cuento yo, pero sin ficción. De acuerdo. Porque ha pasado lo mismo que pasa en el cuento de Kundera, lo cual dice mucho de nosotros. Pero muchísimo. Por si alguien no ha leído el libro, que lo recomendamos encarecidamente, yo recomendaría la trilogía. Y acabar con Nadie se va a reír. Bueno, mi editor se pondrá muy contento, sí. Sí, ¿verdad? Ya, de acuerdo. Pues Nadie se va a reír cuenta un episodio real, como la vida misma, que acaba en un juzgado penal con una condena de un, vamos a llamarle, de un posituacionista, ¿no? Porque Anónimo García, que es el personaje, tiene un grupo
de arte, digamos, de artístico, de ultrarracionalistas que invocan el sentido del humor para darle la vuelta a cualquier situación o personaje y crear un efecto, porque la cosa es crear una reacción, ¿no?, en el público. Y estos, pues, a raíz del acontecimiento desgraciado de La Manada, crean una web, y en esa web hacen una especie como de parodia de circuito turístico por donde sucedió, sin ninguna mención, ni insulto, ni ofensa a la víctima, que eso es muy importante, y ni siquiera sin realidad, no existía ese circuito, era simplemente esa idea situacionista o ultrarracionalista en una web. Y a partir de ahí se generan unas denuncias, y esas denuncias van a parar a un juzgado penal, y acaba pagando el pato, pues, Anónimo García. Un pato importante, que es, aparte de un dineral de sanciones económicas y tal y cual, que creo que eran 18.000 euros. Bueno, se ponen 40.000 al final, sí, con las costas, recursos, sí, las costas. Y 18 meses de cárcel, que en principio, si no tenía delitos menos de 2 años, pues no va a prisión. Pero bueno, la cuestión es, ¿qué pasa para que en un juzgado una acción artística, una performance, porque no tiene más, es que no tiene otra cosa, se pueda condenar a alguien de esa manera? Es que es inadmisible. Para mí lo más inadmisible, y es por lo que escribo el libro, es que otros cómicos, artistas que han sido también condenados en los últimos años por distintos artículos del Código Penal han encontrado un apoyo social inmenso. Sí. Y Anónimo nadie le defendió, porque había tocado un tema realmente tabú. Tabú, exacto. Claro, lo que ellos hacen, para explicarlo fácilmente, es... ellos tienden una trampa. Los actos que ellos hacen siempre son... utilizan a la prensa para difundir su acto, creando una mentira, y nunca explican qué es lo que quieren decir en realidad. Pero lo que intentan es utilizar la ironía para hacer pensar a la gente, en el sentido de que ponen el absurdo en el que vivimos delante de un espejo, utilizan los medios para difundir ese absurdo, y viene a ser un absurdo que ya como que colma el vaso, sí, ¿no? Es lo que ellos intentan. Por eso hacen algunas acciones anteriores, hacen los hipsters con Rajoy. Cuando sí, gana Rajoy las elecciones, se convierten en los hipsters con Rajoy y van a celebrar a Génova la victoria del PP disfrazados de hipster, y diciendo, pues, que ellos, pues, que claro, que los hipsters son retro, sí, y que lo más retro es el PP, y que porque hay que extrañarse, ¿no? O cuando Pablo Iglesias y Errejón se pelean en el cisma ese de Vista Alegre, pues ellos van de curas y monjas y dicen que son los cleroflautas y que ellos están allí para apoyar a Iglesias. Es opilante, porque bueno, totalmente. Claro, ellos meten algo absurdo en, en una realidad ya absurda, sí, intentando que con ese absurdo máximo la gente se dé cuenta del absurdo en el que vive. Entonces, con el Tour de la Manada ellos tienden una trampa a los medios. Ellos lo que están aquí denunciando es el morbo, el amarillismo. Ellos dicen, los medios han convertido en un producto esta violación, porque era todo el rato. Era la tele todo el rato, saturación absoluta. ¿Sabes qué pasa? Las calles, el portal, tal, todo el rato. Es que es el morbo. Claro. Ahí está, el problema es pero el están morbo. Desvirtuando, pero claro, lo han sacado tan de contexto, o sea, han desvirtuado y han hecho un negocio de un hecho del... Un producto mediático. Claro. Entonces, cuando este grupo de ultrarracionalistas intentan sacarle los colores a los más media... ellos dicen, vamos a hacer un producto falso, porque el Tour no existe, pero vamos a hacer un producto, a ver qué hace la prensa que ha convertido en producto eso. Y la prensa pone el grito en el cielo. Sí. Porque si alguien, los únicos que pueden convertir en producto la desgracia son los periodistas, parece ser. Entonces la prensa pone el grito en el cielo y ellos cambian la web del Tour por un desmentido que dice, os hemos pillado. Dice, que está feo. Sí. Hemos hecho lo mismo que vosotros. Pero la prensa no difunde el desmentido. Entonces, la denuncia se genera a partir de un mensaje falso, que es la prensa diciendo que hay un tío que está haciendo un tour para lucrarse por Pamplona con la desgracia de esta chica. Bueno, o sea que al final es más que Kundera, casi acaba siendo Kafka. Sí, kafkiano totalmente. Porque en el tribunal, que es lo que ya me había preguntado, tú no puedes, el autor del acto no puede demostrar, no consigue demostrar... No consigue, podría, pero no consigue. No lo consigue porque no le creen que él estaba haciendo un acto de ironía.
que no había ningún tour. Pero es que la prensa tiene de todo menos irónica, o sea, no entiende la ironía. Bueno, hay de todo. Bueno, yo no lo veo. ¿Dónde? Porque yo no lo veo. En la tele, desde luego, no. No, en la tele es... No, en la Pero tele- este hecho que él narra, que bueno, a mí me parece gravísimo, porque yo procedo de una tradición jurista también, ¿sabes? Antes me dedicaba a esto, y claro, cuando leía todo, y las actas que pones del juicio y todo, me parecía absolutamente absurdo que una juez no fuera capaz de distinguir lo que es una ficción, un tour, porque no se aportan pruebas, ni hechos. Si es que no existe, no se Por eso pueden te digo, aportar. entonces, ¿cómo es posible que condene a este buen hombre? O sea, esto es alucinante. Porque solo le condenan, Es alucinante. le condenan por el sentimiento de ofensa. Pero que ha ese sentido sentimiento la- de ofensa está totalmente pervertido, porque Claro, se ha ofendido por algo que no existe. Exactamente, Es- es que está totalmente pervertido. El juicio es darse cabezazos contra una pared, porque no existe algo que ha causado un efecto. Y sin embargo, se juzga el efecto. Exactamente. Claro. Es como si a un... no sé... me gustas cuando callas porque estás como ausente, ¿no? Dice Neruda. Imagínate que ella se lo toma como lo que podría sonar, Como, que es como un cállate, insulto. boba, Claro, por ejemplo. cállate, subnormal. Exactamente. Y entonces ella se ofende mucho y le denuncia. Sí. Y le condenan. Porque da igual lo que Neruda haya querido decir, lo único importante es cómo se lo ha tomado la otra persona. Pues eso es lo que pasa en este juicio. Entonces es realmente muy peligroso. Perdida la presunción de inocencia. Eso de entrada. Claro. Él ya está condenado cuando entra. Pero peor todavía, condenar una obra por una mala interpretación. Sí, es que Hostia, eso yo creo que sí que es nuevo. es nuevo y peligrosísimo. Por lo menos en democracia. Sí, peligrosísimo. Porque además. siempre se ha quemado a los herejes por Bueno, una sí. mala interpretación de Sí, lo que sí, decían y esto ha pasado. Pero en este caso, que tenemos todos los recursos legales para demostrar la inocencia de un hecho que no Todos. es delictivo, y sin embargo lo condenan, entonces esto te deja realmente en una situación... Y nadie protesta. Y nadie protesta, esto es lo que tú dices. Y no salen en los medios. Bueno, sale. nadie y queda protesta, oculto. nadie protesta por Y esta, queda oculto. bueno, por esto, por el dogma, por el buenismo, por El miedo. por el miedo, Por el miedo. a salirte de lo políticamente correcto. O sea, No me ha Pero pasado bueno, nada, pero- O sea, que el miedo era muy infundado porque yo también, claro, ante ese silencio decía, A ver a ver me si va- ahora me voy yo detrás, porque si han condenado a este, Claro, se puede claro. condenar a cualquier cosa. Y se lo miraron los abogados del grupo Random House, se lo miraron por delante y por detrás este libro. Había mucho miedo, claro, Mucho miedo por porque te haber podría esto. ocurrir exactamente lo mismo, Claro. por el hecho de escribirlo. No ha pasado nada. Y nadie, no sé, ningún Cero tipo de críticas presión. negativas. Bueno, de hecho el libro, si lo sigues, es que queda tan evidente que no hay nada para acusar a esta persona, y mucho menos a ti, que narras, es una crónica. Pues mira, hablando de la prensa, esto ha sido muy divertido ver que de este libro no se ha escrito más que una o dos críticas. ¿En dónde? Pues una, no sé, es que no me acuerdo, una en Infolibre y otra en El Objective, Ah, pero nada, dos críticas. Lo que han salido es muchas entrevistas. Y esto Sí. es interesante pensarlo porque no es que el libro se haya vetado en la prensa, porque no es así. A mí, yo he salido entrevistado en muchísimos sitios, pero me ha hecho gracia que muy poca gente quisiera firmar una crítica. O sea, a mí me dejan hablar, yo lo cuento, me dan la palabra, pero he notado, respecto a los otros libros que han tenido muchísimas críticas, hay una prevención a firmar. nadie quería escribir de su propia voz ¿Ves? sobre este caso Sí, firmando. es lo mismo, es lo mismo. Que ha sido algo muy llamativo, Y muy revelador. muy revelador, sí, sí. Claro, muy revelador, porque entonces estamos ante una falsa libertad para expresar nuestra opinión. Claro. ¿Ah? Claro, es que es así. Es- Si resulta que los críticos... Al final la entrevista es mira lo que dice este, mira lo que dice este. Eso es una entrevista, mira lo que dice este, vale. Vale. Bueno, tú estás con la espalda cubierta, porque es este el que Sí, está sí, sí, alargando. sí, sí, sí. Pero claro, una crítica es... Pones, porque claro, si defiendes el libro y la tesis del libro y la Escribiendo, crónica, te estás poniendo de parte. Claro, Y en exacto. ese momento ya puedes estar en un terreno muy resbaladizo. Sí, Te es... puede ocurrir lo mismo que le ocurre al Pero, personaje. pero estamos ya quebrando un principio democrático aquí. Bueno, eso Estamos ya se quebrando. quebró hace tiempo, Ya. Ya que- O sea que el valor Pero- importante del asunto, primero, es que eso pueda que no se hubiera archivado, porque esto en cualquier, o sea, se archiva. O sea, te entra una cosa así, cualquier juez normal, ¿ves esto? Dice, El abogado archiva. decía que se iba a archivar. Hombre, es que era lo lógico. Sí, sí, Pero pecan de era tal la arrogancia, presión claro. mediática, era tal la presión mediática. Mira, precisamente el día que salió la sentencia de la manada, estaba en Madrid con el premio Cedro.
Y eran las 10 de la noche que salíamos del premio Cedro y empezamos a oír un barullo en Alcalá, una cosa impresionante, pensamos, pues habrá pasado algo. Y era, pero miles de personas aplaudiendo lo de la manada. La del Supremo. La del Supremo, sí, sí, sí. Claro, claro. Y entonces, claro, esto te deja, porque eran las 10 de la noche, no era, ni había sido una cosa espontánea, parecía al menos espontánea. Sí, fue bastante espontáneo, sí, sí. Sí, 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 las cosas son. Entonces, claro. Pero mira qué ha pasado con el tiempo, de todos modos, ¿eh? Fíjate la cantidad de manadas que han salido después. Sí, sí. Todos los adolescentes. Es que sí, pero la cuestión no es tanto lo que haya la salido reacción, o no, la cuestión es hay que opinar todas las reacciones, las inmediatas en Alcalá y las que ha pasado luego con la sociedad. Sí, todo esto es así, pero aquí el hecho que tú narras es un hecho para mí fatídico para un sistema democrático, porque es un hecho que no habiendo prueba de ningún tipo delictiva y siendo la intención, porque hay un valor que se llama jurídicamente el dolo, y ahí no hay ningún dolo, porque ellos no quieren ofender a nadie, simplemente quieren poner de manifiesto que los medios de comunicación se han comportado como una jauría hambrienta porque eso daba dinero, porque ¿sí o no? Claro, es lo que están denunciando, entonces, si es que es sota caballo rey. Exactamente. Lo que pasa que al ser un acto de ironía, una cosa interesante es cómo se condena este acto. Claro, ellos crean una ficción a partir del caso de la manada, ¿no? No utilizan a los personajes del drama porque ellos ni se mofan, la víctima no aparece en la web, pero es que tampoco se mofan excesivamente de los condenados. Ellos lo que hacen es un producto falso con un itinerario. Sí, sí, sí. Entonces, sin ningún juicio de valor. Nada. Con el lenguaje bobo de una agencia de viajes. Exactamente. Muy naif y así, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ellos lo que hacen es hacer una aproximación satírica a un hecho del que parece que solo se puede hacer una aproximación dramática. Y es muy interesante pensar que en paralelo a este acto subversivo del Tour de la Manada, se está representando en los teatros una obra de teatro que se llama La Jauría y que está escrita con las actas del juicio de la Manada, pero en clave dramática, claro. Sí, sí, sí. Esa obra recibe todos los premios que hay de teatro. Recibe gira por toda España. Bueno, porque ya no hay ironía, ya está Claro. dentro de las normas, ya está dentro de las normas. Claro. O sea, es la ironía lo que está aquí castigada. Claro, a él se le condena por oposición a esa obra, que es pues conmovedora y tal, y que va a las tripas. A él se le condena porque lo que rompe es el consenso de la forma de sentir alrededor de este. No es el sentido común, sino el sentimiento común lo que este acto desafía, que es utilizar la ironía. Ya enseguida se interpreta como estar riéndose de. Claro. Entonces en el juicio hay momentos el juicio lo cuento en el libro muy poco a poco, porque el juicio está lleno de momentos que son realmente, que parecen de ficción. Todas las palabras que Anónimo dice se vuelven sistemáticamente en su defensa cuando toma su... Sí, sí. Todo, pero es que es kafkiano, es que además, sí, o sea, hay que leer este libro para darse cuenta de cuál es la situación actual, del poderío que tienen los medios de comunicación cuando estrujan una noticia, le dan la vuelta y la convierten en carnaza para la multitud. Sí. Hay que leer. Bueno, el morbo es lo del morbo, porque es lo que da dinero y es lo que... Hombre, en La Sexta es terrible, lo que están buscando todo el rato es el gran escándalo, el gran morbo cuando dan las noticias. Es que ha pasado de ser unas noticias serias tirando a progresistas a ser una búsqueda constante del morbo, del escándalo, del wow, lo que ha pasado. Bueno, estamos todos pendientes de un submarino, ¿no? Ahora. Exactamente. Se han muerto en Grecia, están rescatando cuerpos. Lo decíamos ayer con Pepa y con José María y Eugenia. Sí. Y resulta que el espacio informativo de un submarino de 5 millonarios que se dedican a ir a meterse por su propio pie en una especie de sepulcro ya en vida, y los que están muriendo y cómo iban, y que están recuperando 70 o más cuerpos, y esto es una nota. Pero, o sea, nos hemos dado realmente la vuelta. Bueno, y mejor todavía, o sea, más paradójico todavía. O sea, yo entiendo que informativamente un submarino que funciona con un mando de PlayStation y que se acaba hundiendo con 5 millonarios, que se llama Titán y ha ido a ver el Titanic,
Sí, O sea, yo entiendo que esta noticia tiene... Para ultrarracionalistas. Claro, tiene muchos elementos que yo sí entiendo que la prensa trate más esto que los naufragios sucesivos. Que hay en el Mediterráneo, sí. Claro, Que a la pero gente no le gusta ver tanto refugiado, en cambio esto sí. no, que es que te acostumbras. Bueno, también. Que es que te acostumbras, que es que el niño ese, Ailán, que apareció en una Sí, playa sí. boca abajo, parecía un niño de un parque de Barcelona, por cómo iba, o sea, Sí, sí. si ese niño hubiera sido un negro peor Sí, vestido, Sí, sí. yo creo que esa imagen no hubiera Impactado tanto. Sí, impacto, sí. Y esto es continuo. Entonces, es una vieja tendencia, pero para mí lo más paradójico es que están produciéndose naufragios con una media de 70 muertos todos los días, bueno, no todos los días, pero Bueno, cada continuamente semana, pero casi cada en semana. el Mediterráneo, Sí. y ese submarino va a ver los restos de un naufragio que se produce hace 110 años. O sea, el Titanic sigue pareciéndonos el naufragio, murieron Cuando 1000 y pico personas, ¿no? Cuando están aconteciendo uno tras de otro, terribles. Claro, ya Claro. se ha superado ya esa cifra de tiempo. Suma Titanics. Claro. En el sí, sí, Mediterráneo. sí, sí. O sea, que a mí eso es lo que más entiendo muy bien que el submarino este cause tanta atención y tanto por eso lo que queda de oxígeno, no sé qué. Hay muchos elementos de morbo y es Y normal. novelescos, Claro. y que fulanita, la mujer del piloto, pues era la tataranieta y no sé qué. Pero Todo esto lo que sí. más me impresiona es eso, es que nos interese tanto un naufragio de hace 100 años. Sí. Cuando vivimos ante naufragios continuos, Bueno, pero no pluralices, porque esto eran 4 millonarios bastante, pues no sé, con una mentalidad que ya me contarás, pero no la gente. O sea, si precisamente yo creo que el sentir general les dice, bueno, pues que les zurzan, ¿sabes? O sea, Sí, pero si que aparece los tanto es bombing, porque que dirían interesa. Trías. Si aparece tanto es porque interesa. Si Sí. aparece tanto ahora, Sí, estos sí. días, y quedan 2 horas, y Sí, ahora queda sí. 1 hora. bueno, pero sí. pasó con el niño del pozo, fíjate. Ah, bueno, el niño del pozo puede Sí, no, pero la el- gente no quiere que se salven estos. La gente en general, que los bombing... Hombre, la gente en general yo creo que tendrá... bueno, no, voy a decir una maldad, que es que en esta cuenta atrás yo me he imaginado los nervios de los herederos, ¿Ah? diciendo que no lo saquen, que no lo saquen, que no lo saquen. O sea, tú imagínate Pues por ahí. que tú eres el que va a heredar. Pues Imagínate que 5 minutos antes te lo reflotan Te lo- al Tito... Te levantan al Tito Berni. Pues te pegas un chasco Tremendo. de mi padre de cojones. Mira, imagínate. faltan 4 o 5 minutos, yo creo creo que que hay valdría la preguntas, pena hay que preguntas. alguien, si te puede preguntar Sí, hasta lo en que queráis. 5, Yo sí, me se hace. 10 minutillos más, ¿Alguien ¿no? quiere hacer alguna pregunta? si no, Este señor. Igual se oye bien. Se oye, ¿no? se oye Sí, todo. sí, sí. venga. Bueno, igual no se oye por internet, pero bueno. No, yo quería preguntarle a Juan si ha establecido alguna vez la relación entre el auge tanto de estos puritanismos nuevos como de tantísimos sismos, de esta polarización, sobre todo en Occidente, con la disminución de la presencia tanto de la Iglesia como de la religión Ah, católica. claro. es que han sustituido Es una... algo que Está, sí, es sí, sí. como bastante evidente, pero que pocas veces se hace Esta match, reflexión, ¿no? esta reflexión, sí, es verdad. Mira, Como bastante es evidente, obvio, un es vacío obvio, es que se obvio. llena con otra cosa. Pero eso es lo que, Eso mira, obvio, eso es lo obvio. que, de eso estudia Steiner en Nostalgia al Absoluto, habla de eso. Pero es que antes fue el marxismo, que sustituyó o el psicoanálisis, ha habido movimientos que han llenado el hueco de la secularización. Claro, la secularización deja un gran vacío. Mi teoría es que podemos matar a Dios, pero no podemos destrozar el trono en el que estaba sentado. Y ese trono siempre hay que llenarlo con otra cosa. Entonces, vale, le pegas el tiro a Dios, no eres Nietzsche, ¡pum!, te cargas a Dios, perfecto, Dios se muere. Pero el trono hay que llenarlo con algo. El trono es más importante y ese es el lugar que ocupa. Bueno, los totalitarismos es el partido, ¿no? Claro, y eso es lo que dice Steiner. Pero hay en la Casa del Ahorcado, en la tesis va alrededor de esto, pero no pongo tanto la religión porque ya llevamos mucho tiempo en un mundo secular, progresivamente secular, desde la Revolución Francesa, pero los últimos 100 años han sido una secularización muy, muy bestia, ¿no? Entonces, los romanos tenían 2 palabras para lo que nosotros llamamos religión. Tenían religio
que era religio, era lo que religaba, lo que unía, y tenían superstitio, que era la creencia en algo sobrenatural, en una vida después de la vida, los dioses, etc. Ellos lo tenían separado, nosotros lo tenemos junto. Para nosotros religión es las dos cosas, como la usamos, ¿no? Vale. A mí de la distinción romana, lo que más me interesa es esa religio, porque la religio no necesariamente es supersticiosa, no necesariamente implica creencias o fe. La religio es una idea muy simple, puede ser una idea muy simple, muy pequeña, que es suficiente para que una sociedad vaya a una. Entonces, en la Casa del Ahorcado, la hipótesis que yo lanzo, y hace ya un par de años que lo publiqué y todavía no la he llegado a discutir, o sea, la mantengo, digamos, mi hipótesis, es que nosotros teníamos una religio que se rompió y que cuando se rompió empezó todo este proceso de tribalización salvaje, que es el que estamos viviendo. ¿Cuándo creo que fue la hipótesis? ¿Cuál era la religio? La hipótesis es que la religio se rompe en 2008. En 2008 nos pega una crisis, como no hemos vivido en muchos años, mucho más grande que las anteriores a efectos de la vida de las personas, y lo que se rompe para siempre quizá es la idea de que los hijos viven mejor que los padres. Hasta 2008 yo creo que todo el mundo podía más o menos pensar que los hijos viven mejor que los padres. Estábamos en una idea de progreso, y eso era inmaculado desde hace muchísimo tiempo, y la podía compartir gente con identidad, ideología, etcétera, distinta, ¿no? Había desacuerdos sobre cómo había que hacer para que siguieran viviendo mejor los hijos que los padres, pero mi padre, o sea, mi abuelo era pescador, empezó a trabajar a los 9 años, mi padre, pagándose los estudios, trabajando, ya pudo estudiar una carrera, se hizo catedrático, y yo ya soy el pijo por excelencia, que es he estudiado lo que me da la gana, y de fiesta, y no sé qué, esta generación, ¿no? O sea, ahí se ve, en mi familia yo creo que se ve muy bien, en mi familia no hay ningún rico, es una familia que viene, no conozco a mis tatarabuelos, ya no sé quiénes son, porque se han sido olvidados, porque era gente del campo, es que no han dejado memoria, ¿no? Entonces, en mi familia se ve muy bien, y se ve muy bien, es lo que cuenta Ana Iris en Feria, como hemos vivido en una época en la que sistemáticamente las posibilidades mejoraban para la siguiente generación. En 2008, ¡pam!, se rompe. Y la gente empieza a pensar que los hijos van a vivir peor. Está la idea del cambio climático, que te garantiza más o menos que para dentro de no sé cuántos años, pues es que el aire es irrespirable y no sé qué, y está la idea de los miedos que siempre ha habido a las guerras, tal, que se han vuelto a alimentar muchísimo, ¿no? Porque vemos que cada vez está más tenso el esquema internacional. Está el tema de la economía. Hoy nadie sabe... La deuda, bueno, que nadie sabe de qué va a estar trabajando el año que viene. Muy poca gente en mi generación, por ejemplo, confía en mantener los trabajos, en mantener la vivienda. La gente que vivimos de alquiler, nunca sabemos dónde vamos a vivir en 3 años que se acaba el contrato, ¿no? Entonces, mi impresión, mi hipótesis es que la religio era esa. Era la idea de progreso, la idea de que vamos para adelante. Eso era una creencia común, suficientemente, muy sencilla, muy pequeña, pero de suficiente poder como para mantener a la sociedad cohesionada, aunque hubiera millones de diferencias. Sí, sí. Porque es que hasta a partir de 2008, si te fijas, donde empiezan todos estos procesos. Orbán gana en 2011. Tienes Orbán, Trump, Brexit, 15M, Podemos, Vox, Rousseff. Todos estos procesos empiezan después de la crisis. Ese sería el trono. ¿El trono cuál sería todo esto? Ah, claro. Y entonces, en ausencia de esa religio, de eso que ocupa el trono, cada uno tiene su dios particular. Empiezan las taifas. Pues, ¿qué está pasando? ¿Qué son las taifas? Hoy día. Las taifas son las identidades pequeñas. Entonces, hombres contra mujeres, gays contra heteros, trans contra cis, negros contra blancos, blancos contra negros, y al final acabamos en Cartagena contra Murcia. O sea, es que lo más pequeño que se te puede ocurrir.
En ausencia de la religión que nos une, cada pequeño grupo se va con los que se le parecen mucho. Eso se llama, ese es el movimiento de Taifa clásico, que es, ante la gran amenaza, me repliego en el castro. Sí, sí, Y ahora se llama sumar, por ejemplo, ahora se llama sumar. Sí, bueno. No, sí, pero eso es así. Es que has hecho una exposición estupenda de de ese impulso de disgregación y al mismo tiempo de refugio en lo identitario. Claro. Pequeño, sí. Es que... Una preguntita. Tú eres, bueno, me parece a mí que eres las tres cosas, ¿no? Te estoy conociendo, felicitaciones. Tú eres, si tuvieras que escoger, ¿qué predomina en ti? ¿El novelista, el investigador o el periodista? Pues me hubiera gustado que el novelista. Yo quería ser novelista. Lo que pasa es que me empezaron a pagar bien en la prensa. Y empecé a ganarme la vida con la prensa. Y he ido abandonando lo de las novelas. Mi mujer, por ejemplo, cree que está casada con un novelista. Entonces siempre me insiste en que escriba novelas o ya veremos qué pasa con nosotros. Porque ya se casó con un novelista. Está enamorada del novelista, sí. no de los otros dos. Entonces le he puesto los cuernos a mi mujer con los artículos. Periodista no soy, porque no he hecho periodismo nunca. He hecho columnismo de opinión, he hecho entrevistas, pero no tengo fuentes. Yo admiro el trabajo de los buenos periodistas y sé que no lo sé hacer. Y entonces pues me queda... No, pero él ha dicho investigador. Ah, bueno, investigador, sí. Es que yo soy curioso, ¿sabes? Yo tengo mucha curiosidad. O sea, y soy de piñón fijo. Entonces me da por una cosa y... O sea, yo si descubro a un autor que me gusta... Y lo agotas. Como me tengo que leer todos los libros. Soy 100%ista o algo así, ¿no? Y si hay uno que falta y está en Iberlibro a 200 euros, te lo compras. Es que me lo compro. Porque no puedo dejar vacío ese hueco en la biblioteca. Entonces soy obsesivo. Y como me da por temas, pues acabo siendo un investigador, pero no soy un investigador. Nunca he hecho una tesis ni nada así. Pero en cambio consigues que muchos de los lectores que después en lo confidencial, cuando hay comentarios, exacerbarlos tanto a un lado como al otro. Sí. Gracias, supongo, a esa versión tuya que no te decantas ni por uno ni por otro, más de una vez digo, pues me atacan desde la izquierda y me atacan desde la derecha. Sí. Como que ninguno de ellos capte ni la ironía ni la sensatez de muchos de los razonamientos que tú haces. Es que, pero eso se ha pasado siempre, ¿eh? Sí. Los comentarios siempre han sido... yo creo que lo que pasa conmigo en el periódico, ya que lo preguntas, es que en el periodismo hay muchos activistas. Sí. Hay muchos articulistas que escriben de manera militante para una causa y son absolutamente previsibles. Entonces el lector suyo sabe a qué juega cuando está leyéndolo. Y si ese se tuerce un poquito de la línea, se le echa una bronca de mil pares de cojones. Mira lo que le está pasando al bueno Antonio Maestre, que militando mucho tiempo en una línea ha empezado a ser muy crítico con esa línea, de Línea Podemos, y... Ah, sí. Claro, Antonio Maestre ahora es anatema absoluto para Podemos. Lo que pasa es que está en Sumar, él también va en el barco que gana. Por eso. Pero yo siempre he tenido mucha aversión al activismo. Entonces, claro, hago esto. Sí, hoy, si me empiezas a leer porque crees que soy de los tuyos, te voy a dar una lección. Vas a sufrir. Porque yo no sé ni dónde estoy. Bueno, pero esa curiosidad tuya es la curiosidad del auténtico investigador. No que sé. Sí, bueno. Bueno, sí. pero lo eres de corazón. Desordenado, No. soy desordenado. Bueno, porque este es Tenías tu que ver mi manera. despacho, Sí, bueno. Eso es un Bueno, pero tú sabes Mi- dónde tienes tus cosas y lo que buscas. Si quieres os mando una foto de mi mesa para que la publiquéis. Muy bien. para- ¿Alguna pregunta? Yo estoy de acuerdo un poco lo que has dicho al principio de que los linchamientos no pueden con la gente famosa. Yo tengo apuntado aquí Luis Pascual, Joan Oller, Sí. en el extranjero, Sí, no, es Polanski. verdad. Yo también se lo iba a Pero he describir. dicho una excepción, he dicho, bueno, mientras has no dicho haya algo de que- abuso sexual. Claro. lo he Sí, dicho. pero Luis Pascual era homosexual, no le podían acusar. No. ¿Qué es le pasó verdad. a Luis Pascual? Era un También, director, ¿no? un director de teatro muy famoso. Pero también fue por Como un tema Joan de Oller, estos. Pero también fue no por... se atrevieron a decir que era lo mismo Joan Ya. Oller porque
siendo homosexual Ya. no podía leer. Claro, pero es que esa es la excepción, lo he dicho, el abuso, lo que se pueda Autoritarismo, considerar. creo, a Pascual le acusaron de autoritarismo. Ah, sí. No Es sé. que me parece que una vez ha empezado... Los de Pascual es que no era ni nacionalista. Claro, y eso, y Bueno. la equidistancia no se la Esto- aguanta. También si Bueno, dependes de sitios públicos estás jodido. Yo me parece que una vez ha empezado el ventilador ese, Ya. Ya, arrasa después con todo. no se controla. Bueno, te tienes que ir tengo que irme corriendo porque se para va a no Madrid, perder un ¿verdad? tren. Sí, me Sí, voy a no, estar no, mucho a ve, ti. ve, ve, ve. Oye, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.